descubrí que soy hija de mi abuelo y es que hasta el momento no salgo del asombro al saber que toda mi vida he sufrido por culpa del infeliz de mi abuelo. Bueno, te voy a contar mi historia. Toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, he sufrido maltrato por parte de mi madre. Siempre me veía con menosprecio, me regañaba y me pegaba por cualquier cosilla, por mínima que fuera, yo recibía mi gran golpe. Mi papá, o más bien el hombre que yo pensé toda mi vida era mi padre, siempre me cuidaba, siempre me protegía, siempre hacía todo por mí, siempre fui la consentida por parte de mi papá. Y pues mi papá siempre discutía con mi mamá por la manera en la que ella me trataba. Y pues mi papá siempre estaba en la lucha queriéndole hacer entender a mi mamá de que habían maneras de corregirme sin necesidad de golpearme o maltratarme tanto psicológica como físicamente. Porque mi mamá no solamente me daba de golpe, sino que también me insultaba, me humillaba, me decía que yo era lo peor que le había pasado en su vida, que yo era la desgracia de su vida, que yo le recordaba tantas cosas malas. Y yo todo el tiempo lloraba y nunca entendía por qué mi mamá me decía eso. Pasé toda mi vida deseando un abrazo de mi mamá y mi mamá nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca se acercó a mi cama a taparme o a darme las buenas noches. Nunca me dio una muestra de cariño, ni tan siquiera cuando era mi cumpleaños. Yo siempre deseaba que mi mamá llegara, me abrazara y me dijera que feliz cumpleaños, que se alegraba por tenerme en su vida. Nunca hizo nada, ni para las navidades, ni en ninguna fecha mi mamá dio una muestra de cariño de su parte. El que siempre estaba ahí era mi papá, que abrazándome, que tapándome en las noches, que cantándome cancioncitas. Y las noches cuando yo tenía pesadillas o no podía dormir porque tenía miedo, el único que se quedaba ahí hasta que yo me quedaba dormida era mi papá. Y mi mamá se enojaba porque se iba a pelear con él y le decía, tú la estás malcriando todo el tiempo, consintiéndola en todo el tiempo, cumpliendo todos los caprichos de esta niña. ¿No ves que es una rebeldía de ella? ¿No ves que simplemente lo hace para llamar la atención? Pero mi papá nunca le hacía caso porque para él yo era primero en todo.